Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Pech Matos y quiero compartir con ustedes mi historia en el devenir en la Facultad de Educación. Yo soy egresado de la tercera generación en el año 1986-1990. Quiero comentarles que para ingresar en aquel entonces presentamos 4 exámenes que hacía la propia Facultad de Educación: matemáticas, psicología, gramática y lógica. Al ser una carrera, digamos, reciente, de nueva creación, pues había muchos elementos que eran muy novedosos, diferentes para nosotros, por lo cual desde el primer semestre tuve la intención de participar en la convocatoria para ser representante de mi grupo ante el consejo académico. Mi grupo me apoyó, éramos 40, y así pasó en el segundo año, en el tercer año, ya me convertí prácticamente en un integrante más del consejo académico. Y cuando hubo la oportunidad de participar para representante ante el consejo universitario, también participé. Situación muy curiosa también porque en esa ocasión no hubo ningún otro interesado, así que entré de manera directa. Esta situación me permitió hacer muchas actividades a favor de mis compañeros. Por ejemplo, los maestros a veces nos solicitaban libros que en las librerías locales no existían. Entonces se dio la oportunidad de que a través de la rectoría nos brindaran, digamos, el apoyo para viajar a la Ciudad de México, y personalmente íbamos a las casas editoriales para comprar libros y compartirlo con los compañeros, desde luego a precios más accesibles, entre otras situaciones. Pero creo que la acción que realizamos y que dejó profunda huella, no solo en mí, sino en muchos de mis compañeros, fue retomar la idea de un intercambio académico con Cuba, con la Universidad de La Habana, Cuba. Cuando lo planteaba el grupo, desde luego que muchos se interesaron, éramos 30 los que queríamos ir. Bueno, entonces los primeros pasos que se hicieron fue uno, junto con la directora o la jefa de la unidad de posgrado de investigación, la maestra Irma Tío Reyes, solicitaron una audiencia, una cita para que nos entrevistaran en el consulado de Cuba. E hicimos esa petición, nos lo autorizaron, solo que realmente iba a ser un intercambio neto, en el sentido que nosotros íbamos a traer a 8 cubanos, 4 mujeres y 4 varones de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. Se hospedaron en casa de compañeros que tenían las posibilidades. Entre todos apoyamos para pasearlos, mostrarles nuestra cultura, gastronomía, los sitios arqueológicos, sitios de interés de nuestro medio. Posteriormente nosotros programamos el viaje para ir. El propio gobierno cubano nos facilitó visas diplomáticas, nos dio hospedaje, alimentación, transporte, visitar diferentes sitios de muchos lugares de Cuba, de La Habana, de las playas del este, de Varaderos, sitios de interés como las facultades de Psicología, la Facultad de Idiomas, Pinar del Río y otros lugares históricos de la propia Habana. Fue muy gratificador para todos nosotros. Para algunos compañeros era la primera vez que viajaban en avión, la primera vez que visitaban un país diferente, claro, con el mismo idioma. Entonces eso fue muy enriquecedor. Esta situación de verdad que me llena de mucha satisfacción, poder ver que un grupo de estudiantes puedan realizar este tipo de actividades en el último año de la carrera, lo cual consolida muchos conocimientos que de alguna manera permiten tener una visión mucho más amplia de lo que implica un sistema educativo, las ventajas que tiene el ofrecer servicios de calidad en materia educativa. Entonces, estos aspectos son muy relevantes que tuve la oportunidad de disfrutar estando en la Facultad de Educación. Yo tuve también la fortuna de trabajar en la preparatoria 2 por 10 años, y esto también me generó esa conciencia de, bueno, vamos a estudiar un posgrado, y tuve la decisión de
de inscribirme a la Facultad de Educación en el posgrado, en la maestría en Educación Superior, y me permitió igual tener más elementos para hacer un trabajo mucho más serio. Tiempo después tuve la oportunidad de presentar examen en la Facultad de Matemáticas para estudiar la especialización en estadística. Esto con el sentido de poder entender mejor el lenguaje estadístico, hacer interpretaciones más adecuadas de hipótesis, niveles de confianza, que son elementos que son muy necesarios para hacer investigaciones de corte cuantitativo. Estos elementos, desde luego, que contribuyen a que uno haga su trabajo mucho más serio, en el sentido de, pues ya no son solo clases, como transmitir información o replicar lo que dice el libro, sino que entender el contenido, el enfoque, el sentido del curso, de tal manera que uno busque interpretar esos contenidos, ofrecer experiencias que le den sentido y pertinencia a lo que el alumno va a aprender, para que sean más fáciles la interacción entre el maestro y el alumno. También tuve la oportunidad de ingresar al programa de doctorado que se hizo a través de un convenio entre la Universidad de Granada y la Universidad de Yucatán a través de la Facultad de Educación, donde tuve la oportunidad de formar parte de la segunda generación, y esto, dado las características del programa en la que pedía que se tenía que hacer una estancia académica mínimo de 3 meses en Granada, España, pues yo tuve esa oportunidad de ir, estar, conocí muchas instancias de carácter educativo que ofrece la propia Universidad de Granada, que por cierto es la segunda más antigua después de Salamanca, creada en 1531, lo cual implica una gran tradición académica, universitaria y demás. Y esto también me lleva a crear o generar en mí una conciencia mucho más enriquecedora para hacer un trabajo, desde luego, de calidad. Desde luego, las experiencias van haciendo que uno sea mucho más consciente en esto. Me ha permitido participar desde la creación del Colegio de Licenciados en Educación, a ser parte de él, que por cierto ya tenemos más de 20 años de haberse formado como colegio, y esto pues me ha permitido que en la actualidad sea el presidente actual de ese colegio. Entre los intereses que de alguna manera preocupan es que los egresados, si bien tienen una formación de calidad y que buscan insertarse en el mercado laboral, es importante recalcar que no es suficiente con ello. Es decir, es bueno encontrar un trabajo, pero la mayoría se quedan allá. Si bien se interesan por cursos de educación continua, estudian posgrados, pero se quedan de manera aislada en donde están. Entonces esto es preocupante y a la vez interesante, porque si lo comparamos con otros colegios de profesionales a nivel local, vemos que hay muchos colegios que ya están sumamente consolidados, que datan de más de 50 años de haberse creado y que tienen una presencia importante en todos los niveles de gobierno, ya sea federal, estatal, municipal, o bien en dependencias privadas, en donde se les pide su apoyo, colaboración en aspectos de carácter técnico, específico, o como peritos, consultores. Esto hace que los otros colegios de profesionales tengan una fuerte presencia. Sin embargo, nosotros como colegio de licenciados en educación, si bien tenemos esa presencia, esa figura legal, todavía no hemos alcanzado tener ese nivel de peritos especializados, personas especializadas con certificados que nos consideren como consultores o como expertos en determinadas áreas. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad de hacer gestión y tener contacto con el CEPE, que es el Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, del cual somos socios, formamos parte de ese organismo, y donde podemos hacer gestión para que pudiéramos crear un taller en donde se invite a colegas y sean evaluadores certificados
Esto lo tenemos en puerta y pues la idea es que egresados de la Facultad de Educación de igual manera puedan participar. Bien, otro proyecto que tenemos contemplado, claro, esto va a estar sujeto a lo que disponga la asamblea del propio colegio, es modificar los estatutos para que podamos invitar a otros compañeros egresados de otras escuelas e inclusive a nivel local, nacional, para que pudieran formar parte del colegio, dado que este contexto globalizado permite incluir a otros egresados y tener una apertura y un enriquecimiento de experiencias de otras personas, de otros niveles, y esto pueda consolidar más el proyecto que tenemos como colegio. Claro, esto está sujeto a la aprobación del Consejo. Otro de los aspectos que también a mí me llenaron, me gustaron, porque hubo una implicación inmediata a la hora de trabajar. Asignaturas, por ejemplo, que vimos como diseño curricular. Tuve la oportunidad de participar ya como egresado en trabajar en una escuela particular en donde me pidieron que hiciera el estudio de mercado para justificar la creación de una preparatoria particular, incorporarla a la Universidad Autónoma de Yucatán, que por cierto fue aprobada. Un aspecto que también me llama mucho la atención con respecto a la docencia es que si regresamos un poco a la historia, por ejemplo, mis maestros en la preparatoria, cuando se comenzó a difundir de manera masiva la televisión, estoy hablando de mis maestros de la preparatoria y de sus maestros, entonces ellos decían que la televisión los iba a desplazar. Situación que creó un poco de caos, sin embargo se dieron cuenta que eso no iba a ser posible. Entonces, un detalle importante, que esto aunado a lo que viene formando nuestra carrera, es que la política a nivel nacional de la autonomía de las universidades implica que estas pudieran ser autónomas de los gobiernos locales a partir de 1980. Esto dio lugar a que en 1984 la universidad adquiera su autonomía, pero esta misma política hizo que en otros niveles, por ejemplo en las escuelas normales, elevaran su nivel de ser profesores a ser licenciados y solicitaban que sus alumnos que ingresaron ya contaran con el bachillerato. Esta misma situación cambió, modificó lo que estaba establecido en la universidad, porque por ejemplo la UADY, en aquel entonces Universidad de Yucatán, expedía los títulos de bachiller y en el escrito texto que tenía el título de bachiller implicaba que toda aquella persona que contara con el título estaba facultado para trabajar en las preparatorias. Esto, desde luego que al generarse la autonomía y al generarse esta nueva política de formación profesional, es que se crea la licenciatura en educación, de tal manera que los profesores con carreras truncas ya podían contar con ese título y la facultad podía ofrecer esa situación. Entonces, esto vemos que las exigencias de la sociedad cada vez son más fuertes. Ya no es suficiente con estudiar una licenciatura, sino que implica esfuerzos por mejorarse en educación continua o con estudios de posgrado. Por otra parte, mi trayectoria laboral, actualmente ya tengo 25 años de haber ingresado en la Escuela Normal de Educación Preescolar, en donde me encuentro laborando, con actividades de diverso tipo, principalmente de docencia. Sin embargo, me ha permitido estar en diferentes departamentos en la cual he apoyado para realizar diferentes acciones, desde investigación, difusión, asesorías, tutorías. Recientemente la asesoría propiamente de tesis y documentos para que las propias alumnas pudieran egresar. Lo que más quiero recalcar en este punto relacionado con mi formación es que en la propia facultad tuvimos maestros de verdad muy excepcionales
en el sentido de generar en nosotros no solo el aprendizaje memorístico de contenidos, que eso a final de cuentas puede quedar obsoleto, sino crear ese pensamiento crítico de todo lo que acontece. No es aprender por aprender, sino que es aprender a criticar y criticar con propuestas para mejorar lo que se tiene. Y esto al mismo tiempo eleva la calidad de todo lo que se hace. De tal forma que si nosotros asumimos ese compromiso más profesional, creo que podemos aportar más a la sociedad. Otro detalle importante que también la propia facultad tiene ese acercamiento de vincular o de apoyar en carácter de cursos de educación continua para todas las necesidades que los propios egresados tienen. Las necesidades actuales de verdad que ya son más complejas. ¿En qué sentido? Antes, me refiero a mi época como estudiante en la preparatoria o en la facultad, pues el aprendizaje estaba regido por objetivos y las evaluaciones estaban orientadas principalmente a exámenes de carácter objetivo y algunos de ensayo, pero eran, digamos, directos. En la actualidad, el enfoque por competencias obliga y exige que el maestro sea más amplio con sus responsabilidades. Es decir, ahora los contenidos ya no solo se limitan al aspecto académico, sino que implican que al mismo tiempo se evalúen conocimientos, habilidades, actitudes, destrezas y valores, y esto en muchos de los casos se hace a través de rúbricas que son más complejas, listas de cotejo, listas con escalas, o bien revisión de trabajos que tienen que ver con la lectura de los contenidos. Este aspecto no todas las personas, porque me consta, lo hacen tal cual, pero esto implica que el maestro tiene que ser una persona ética y responsable con lo que hace. Si un maestro solicita un ensayo, un trabajo, una descripción de alguna situación, una monografía, el maestro está comprometido y obligado a revisar el documento y dar la revisión o retroalimentación al estudiante para que note y vea en qué está bien y en qué está mal, para que el propio estudiante no cometa esos errores. Tengo la fortuna de ser parte de la tercera generación de licenciados en educación. Esto significó que en nuestra época tuvimos que abrir brecha en muchas áreas, pero también al mismo tiempo implicó que muchos de nuestros compañeros se involucraron en diferentes niveles educativos, en diferentes niveles directivos o de mando, y actualmente muchos de nuestros compañeros son directores, supervisores, maestros con niveles altos en su categoría o en su desempeño, y esto ha dado lugar a que involucren a otros compañeros en ofrecerles servicio o trabajo. Pertenecer a la tercera generación pues nos dio muchos privilegios en el sentido de involucrarnos en diversos niveles educativos, instituciones educativas, universidades públicas y privadas, de tal manera que tenemos muchos compañeros en esos puestos. Si nosotros aprovechamos esas ventajas de comunicación, de relación, por ejemplo, la Facultad de Educación tiene un programa de egresados en donde pudiéramos comunicarnos, o si nos involucramos en el colegio, podemos extender estas sinergias de trabajo y tener una comunicación mucho más amplia entre todos nosotros, y creo que eso enriquecería nuestro trabajo, nuestro servicio, y tendríamos mayor cobertura de servicio a la sociedad. Entonces, yo les invito a que se acerquen a la facultad, se acerquen a los colegios, bueno, en el caso de nosotros, el Colegio de Licenciados en Educación, para participar, ser más propositivos y tener presencia en la sociedad.